Buenos días, hermanitos. Bienvenidos sean a la casa de Dios. Bienvenidos sean a este lugar que el Señor nos ha congregado para estar aquí como pueblo unidos. Les voy a pedir que vayamos al libro de Romanos, al capítulo 8, por favor. Vamos a leer verso 1. Verso 1 y 2. Romanos 8, verso 1 y 2. Vamos a dar lectura ahí. Dice: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la muerte, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Lo que hizo Jesucristo nos ha salvado y nos ha librado de la ley de la muerte. Y cuando decimos que estamos libres de la ley, no decimos que ya no tenemos que obedecerla. El mismo Señor, lo vimos en Mateo 5, dice: yo no vine a abrogar la ley, sino vine a cumplirla. Y dice: ni una tilde ni una jota va a pasar, ¿verdad? Pero no estoy bajo la ley. ¿En qué sentido? No estoy bajo la ley en cuanto al efecto del incumplimiento de la ley, en cuanto al efecto eterno, el castigo eterno. Ya no estoy bajo ese efecto, porque ahora estoy libre por lo que dice aquí, por lo que hizo Jesucristo. Somos libres en Jesús y podemos gozar desde ahora de vida eterna. Y como hijos de Dios que gozamos de vida eterna, disfrutamos desde ahora cantarle alabanzas a nuestro Señor, a nuestro Hacedor, a nuestro Salvador, a quien es el todo. Vivamos entonces, hermanos, y cantemos confiadamente a nuestro Señor, que de cara a cara, por lo que Él hizo en la cruz, podemos cantarle a nuestro Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar a nuestro Padre Celestial, agradeciéndole por este regalo precioso de ser librados de la ley del pecado y ser librados de la ley de la muerte, y que aún más nos ha dado una herencia eterna, y nos ha dado, además de su Hijo, su Espíritu Santo para que habite en nosotros. Y ese Espíritu Santo es el que nos mantiene unidos, nos hace permitir unidos, dice aquí, ser hechos uno con Jesucristo. Vamos a dar gracias. Padre, bendito seas en esta tarde, Señor. Nos acercamos delante de tu presencia por lo que ha hecho tu Hijo Jesucristo, el cual hemos rendido a Él, Señor, nuestra vida, y hemos rendido nuestro corazón, rogando que sea Él quien nos gobierne. Y agradecido, Señor, por tu Santo Espíritu que habita en nosotros. Queremos en esta hora, Señor, venir delante tuyo y cantar las alabanzas, Señor, a la gloria de tu nombre, Señor, y gozarnos como hermanos, Señor. Gracias por permitirnos estar delante de ti, Dios. Y te rogamos en el nombre de Jesucristo que veas dentro de nuestro corazón, Señor, que nos examines, Dios, y que nos reveles lo que hay dentro, Señor. Todo lo que hay ahí que te haya ofendido, Señor, te pedimos perdón. Muéstranos, Dios, todas esas áreas de nuestra vida que deben ser dejadas atrás, Señor, que deben de ser eliminadas de raíz, Señor, para que tu Espíritu Santo, Señor, no sea contristado. Te pedimos perdón, Dios, por la contristación que hayamos causado, Señor, en esta semana. Te pedimos perdón, Señor, por los pensamientos, por las obras, Señor, aún con la justificación de haberle hecho en coraje, Señor, o por cualquier razón que podamos traer excusa delante tuya, Dios. Tú nos pides que seamos santos como tú eres santo, Señor, y que sin santidad no te veremos. Te rogamos, Dios, que seamos fortalecidos por tu Santo Espíritu y que nos permita, Señor, andar siempre en perfección, andar siempre como hijos de luz, Señor, y puestos en público, Señor, para que la gente nos vea y pueda ver quién es nuestro Salvador, para que ellos también sean alcanzados, Señor. Pon oportunidades, Señor, para compartir de tu evangelio. Pon palabra de sabiduría en nuestros labios, Señor, para que ellos escuchen verdades, Señor, verdades que salvan, verdades que transforman, así como nosotros nos rescataste de lo asal, Señor, y nos has traído a la pureza de Dios. Padre, gracias por todo lo que haces. Cantamos en esta mañana honra y gloria a tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Y vamos a cantar por la obra que Él hizo. Estamos unidos en Jesús, somos un mismo cuerpo con Él.
un mismo Señor, una misma fe, y es tu palabra nuestro alimento, la luz que guía nuestro andar. Un mismo Señor, una misma fuente de inspiración, y es por tu gracia que somos hoy hijos de Dios, unidos en Jesús en un mismo sentir, que el mundo pueda ver que somos uno en ti. Danos un mismo corazón, que reflejemos tu amor. Hoy haznos uno, uno en ti. Un mismo Señor, una misma fe, y es tu palabra nuestro alimento, la luz que guía nuestro andar. Un mismo Señor, una misma fuente de inspiración, y es por tu gracia que somos hoy hijos de Dios, unidos en Jesús en un mismo sentir, que el mundo pueda ver que somos uno en ti. Danos un mismo corazón, que reflejemos tu amor. Hoy haznos uno, uno en ti. Vamos a decir nuevamente, unidos en Jesús, unidos en Jesús, en un mismo sentir, que el mundo pueda ver que somos uno en ti. Danos un mismo corazón, que reflejemos tu amor. Hoy haznos uno, uno en ti. Hoy haznos uno, uno en ti. Hoy haznos uno, uno en ti. porque así creerán que tú eres el enviado, Señor, el que nos ha salvado. El pan que sacia toda hambre y el agua que sacia toda sed. Él es Jesucristo. Pan de vida es Cristo, la luz del mundo es Jesús, Cordero de Dios inmolado en la cruz, mi Salvador y Rey. El gran Maestro es Cristo, el buen Pastor es Jesús, el Hijo de Dios y el gran yo soy, el agua que sacia mi sed. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Pan de vida Es Cristo, la luz del mundo es Jesús,
Jesús, Cordero de Dios inmolado en la cruz, mi Salvador y Rey. El gran Maestro es Cristo, el buen Pastor es Jesús, el Hijo de Dios y el gran yo soy, el agua que sacia mi sed. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Amén. Y la gloria que tiene nuestro Señor Jesús es maravillosa, que alumbra en la oscuridad, que rompe tinieblas, Amén. que libra del pecado, y ese precioso nombre es el que vamos a seguir adorando en esta mañana. Porque Él ha sido desde el principio, Él es eterno y verdadero Dios. Por Él todas las cosas fueron hechas y sustentadas. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Y muy de mañana, cuando le fueron a buscar, ocurrió un terremoto, un temblor muy fuerte, y la piedra fue removida. Y poderosamente Él se levantó de la muerte, con eso ser manifestado como Hijo de Dios, y cumpliendo su palabra de que al tercer día Él sería levantado.
Adoremos del Señor por su poderío. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es Él. poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, Poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es Él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. poderoso su nombre es, No hay otro nombre. poderoso su nombre es, No hay otro nombre. Y aún teniendo el poder, Señor, para pedir que vinieran los ángeles a rescatarte de las manos de los romanos, y aún teniendo el poder para que no te doliera, tuviste que padecer los dolores, porque así lo dice Isaías, que fuiste un varón de dolores, quebrantado, Señor, y fue por nosotros. Y en eso conocemos tu amor, Señor, en que has dado tu vida por nosotros. Te adoramos, Señor, porque fue voluntario, lo entregaste y tú mismo la vuelves a tomar. Cuánta gloria en ti, Señor Jesús. Tan grande fue tu amor, mirando mi lugar, y no te importó lo que habrías de sufrir. Abrazaste el dolor para rescatar un pueblo para ti, para ti. Tan grande fue tu amor, mirando mi luz, soportaste tú mi cruz y mi humillación. Cada gota de tu sangre fue el precio de mi paz para estar frente a ti. Te doy gracias,
gracias por tu perdón. Perdido estaba y tu amor me encontró. Te doy gracias, gracias mi Salvador. Misericordia se derramó. Hermosa gracia la que me salvó. Ahora podemos estar delante tuyo, Señor. Has roto el velo para que pudiéramos presentarnos directamente ante el Padre. Tan grande fue tu amor, me has hecho renacer para gloria reflejar tu justicia y santidad. Cada gota de tu sangre fue el precio de mi paz para estar frente a ti. Y por tu obra justo soy, ya el velo se rasgó y ahora estoy frente a ti. Te doy gracias, gracias por esa cruz. Gracias por tu perdón. Perdido estaba y tu amor me encontró. Te doy gracias, gracias mi Salvador. Misericordia se derramó. Hermosa gracia la que me salvó. Te doy gracias, gracias por esa cruz. Gracias por tu perdón. Perdido estaba y tu amor me encontró. Te doy gracias, gracias por Salvador. Misericordia se derramó. Hermosa gracia. Te doy gracias, gracias por esa cruz. Gracias por tu perdón. Perdido estaba y tu amor me encontró. Te doy gracias, gracias mi Salvador. Misericordia se derramó. Hermosa gracia la que me salvó. Amén. Gracias, Señor, por tu salvación. Gracias, Señor. Y terminamos expresando nuestro gozo, Señor, por la transformación eterna que hiciste en nuestras vidas, Señor, empezando con el cumplimiento, Dios, de la venida del Salvador para redención de nosotros.
día más grande en la historia. Me rescató, la muerte derrotó. Cántenlo que Cristo vive hoy. Está vacía la cruz y la tumba. Vacía la cruz y la tumba. Vida eterna tú ganaste, oh Dios. Grítenlo que Cristo vive hoy. Vive hoy. Oh, día feliz, día feliz. Lavaste mi maldad. Oh, día feliz, día feliz. Jamás seré igual. Cuando esté en ese lugar, libre al fin de cara frente a ti, tuyo soy y mío eres Jesús. Gozo y paz ahí habrá. Gozo y paz allí habrá. El dolor por fin terminará. A celebrar que Cristo vive hoy. Vive hoy. Oh, día feliz, día feliz. Lavaste mi maldad. Oh, día feliz, día feliz. Jamás seré igual. Oh, día feliz, día feliz. Lavaste mi maldad. Oh, día feliz, día feliz. Jamás seré igual. Por siempre me cambió. Oh, qué glorioso el día. Oh, qué glorioso el día. Qué gloriosa manera en que me salvaste. Oh, qué glorioso el día. Qué glorioso nombre. Glorioso el día, qué gloriosa manera en que me salvaste. Oh, qué glorioso el día, qué glorioso nombre. Jesús, oh, día feliz, día feliz, lavaste mi maldad. Oh, día feliz, día feliz, jamás seré igual. Oh, día feliz, día feliz, lavaste mi maldad. Oh, día feliz, día feliz, jamás seré igual. Por siempre me cambió. Por siempre me cambió. Amén. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Gracias por lo que hiciste, lo que era imposible para nosotros, lo que éramos incapaces de hacer, aún con miles de acciones y con todo el deseo de santificarnos a nosotros mismos, no lo lograríamos. Porque tú, Jesús, eres el único camino al Padre. Tú eres el único y no hay otra forma. Gracias, gracias, Jesús. Amén. Tome su lugar, hermana, hermana. Vamos a escuchar un par de avisos.
Bueno, ¿me escuchan? Súper. Ahí ya. El día de hoy en la mañana estábamos platicando Oscar y yo acerca del semáforo. Al parecer, el viernes, ven que cada 2 semanas se actualiza el semáforo y a nivel federal volvimos a aparecer en verde, y el semáforo de Guanajuato no se ha actualizado, se actualiza, se supone, hoy en la noche, es 23. Entonces, pues primeramente Dios, ojalá y regresemos a verde y poder traer ya a los niños por primera vez después de casi 450 días, un poquito más de 450 días, o sea, un poquito más de un año, ¿no? Aquí a la iglesia, realmente nos llenaría de gozo, ¿no? Yo sé que a lo mejor no, pues de la región creo que somos de los únicos que hemos estado haciendo esta estrategia de llevarlos a otro lado los niños para el tema de la sana distancia y los protocolos, ¿sale? Pero pues nos daría mucho gozo el que pudieran estar acá los niños con nosotros. Los extrañamos, ¿no? Pues vamos a seguir orando, esperemos que si es así, pues les estaremos avisando a lo mejor y no la siguiente semana, pero a lo mejor en 2 semanas podríamos ya traer a los niños para acá y ya que nos reunamos todos aquí en este mismo lugar, ¿sale? Pero les estaremos informando, pero pues les quiero decir que pues realmente el tema de la pandemia no sé si se esté apagando o ya nos dio COVID a muchos, pero parece que va en buen camino. Ajá. En Campeche es un foco porque Campeche siempre ha estado en verde, pero esta semana cambió a amarillo. Los niños ya llevaban varias semanas en escuelas presenciales y ahorita a la siguiente semana van a volver a regresar a casa, a clases virtuales. Entonces, esperemos que esto no sea una mala señal para este tema de la pandemia, ¿sale? También el día 18 y 19 de junio tenemos un evento súper especial, no sé si sepan, vamos bueno, si primeramente si Dios nos permite, mi hermano Abraham lanzó una convocatoria para un campamento para adolescentes y jóvenes, ¿sale? Esto sería en Munguía, y junto con esto pues hay muchas cosas por hacer. Se necesitan principalmente manos, para la cocina, para juegos, para monitores, para oración. Como ustedes saben, los jóvenes tienen muchísima energía y luego los juntas pues más, ¿sale? Entonces les pedimos que pues, se inscriban, que se atrevan a servir en esta actividad. Realmente es de gran bendición, tanto para los jóvenes, para las personas que sirven. Es pues los animo a que nos apoyen. También vamos a necesitar algunas cosas para la comida y cosas así. Vamos a publicar una lista en la parte de atrás a partir de la siguiente semana para quien quiera ofrendar algo de comida, ya sea huevo, leche, toda esta parte esto es para los alimentos, porque como va a ser de viernes a sábado, pues se come, se cena, se desayuna y se vuelve a comer. Entonces y los jóvenes vaya que comen. Entonces para que pues nos apoyen, ¿no? O sea, que sea un evento de la iglesia después de esta larga pandemia. El año pasado no pudimos hacer campamento por el tema de la pandemia, pero este año pues primeramente Dios vamos a poder. Como les decía, los niños pues la siguiente semana todavía se van a reunir allá
y ya la siguiente semana, si es que cambia esto del semáforo, ya le estaremos avisando para la otra semana, ¿no? ¿Sale? El uso de cubrebocas y la sana distancia pues sigue siendo parte del día a día. Ya nos estamos acostumbrando a usar el barbijo, el cubrebocas. Ajá. Pues bueno, los horarios de servicio siguen siendo a las 11 de la mañana y los domingos y a las 7:30 los miércoles. Sigan por favor ahí hablándole a mi hermano Luis para apartar su lugar, o saliendo también pueden ir y apartar su lugar ahorita al terminar el servicio. ¿Sale? Quisiera que me acompañaran rápidamente a 2 de Corintios 9:7. Y este es un pasaje que hemos repetido con regularidad. Es un pasaje que habla de la actitud de cómo ofrendar, ¿no? Y dice, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. No lo dé de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. ¿Sale? Es un pasaje que nos invita a hacerlo de buena manera, que la ofrenda viene desde el corazón, no viene desde el bolsillo. Obviamente se toma del bolsillo, pero la realidad el Señor ve la actitud con la que ofrendamos, y ese es muy muy importante. ¿Sale? Vamos a orar. Señor Dios Padre, cuántas gracias te damos porque dentro de tu infinita misericordia tú tienes un plan con este tema de la pandemia, Señor. Sabemos que tanta necesidad hay de tu palabra, Señor, de que te conozcan realmente quién eres tú, Señor. Te damos tantas gracias por la vida de mis hermanos, Señor. Te pido, Señor, por las personas que aún no te conocen, Señor, que ellos seamos herramientas, seamos utensilios para poder llegar y predicar el evangelio, Señor. Poder darles las buenas nuevas, Señor. Te doy tantas gracias porque dentro de tu infinita misericordia tú siempre estás obrando, Señor, siempre provees lo que necesitamos y más allá, Señor. Te pido, Señor, que estas ofrendas que tú vas a depositar en el alfolí sean para tu gloria y tu honra, Señor, y que sean bien administradas, Señor. Todo esto te lo pido en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Los jóvenes pueden pasar a su lugar. Es ok. Bueno, sean todos bienvenidos. Creo me falta ok, gracias. Bueno, una vez más, todos bienvenidos, Dios los bendiga, es un placer que están aquí todos, estamos todos reunidos y como cantábamos, entonábamos la alabanza, oh día feliz, amén. Día feliz, aquel cuando Jesucristo nació y creció y se podía decir tiempo feliz, pero cuando Él fue a la cruz no era... hubo mucho dolor, ¿no es cierto? Y luego Él dio su vida en la cruz, fue puesto en la tumba y resucitó al tercer día. ¿Qué día más feliz? Pero día feliz también cuando cada uno de nosotros en días particulares, diferentes, le entregamos a nuestro Señor Jesús nuestras vidas, amén. Ese es un día feliz para tu vida, un día donde el Señor en realidad cambió tu destino, por haber puesto tu fe en Él, y damos gracias a Dios. Podemos cantar ese canto tantas veces y reconocer que estamos de fiesta mientras vivimos aquí, amén, y al llegar a la vida futura que Dios nos ha dado, ahí continuamos en la felicidad de Cristo Jesús, amén. Así que Dios les bendiga. Pero luego entramos a la enseñanza de este día. Estaremos estudiando Hechos capítulo 4, versículos 32 al 37.
Amén. Hechos 4, 32 al 37. Y si alguno entre ustedes necesita Biblia, por favor levante su mano para, amén, allá creo que necesitan Biblia. Proveerle ahí una Biblia, ¿verdad? Cuando ya lo tengan en mano la escritura, por favor pónganse de pie como siempre. Hechos capítulo 4, versículos 32 al 37. Dice la palabra de Dios, verso 32, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Verso 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Les aseguro que no se va a tratar la enseñanza hoy de que tienes que vender tu propiedad, para traerla aquí. Pero vamos a dar gracias a Dios. Padre, te agradecemos por la lectura de tu palabra, Dios mío. Sabemos que necesitamos, en este momento actual, yo necesito de tu presencia y del poder de tu Espíritu Santo, Padre, para poder explicar este pasaje con claridad y que mis hermanos al mismo tiempo pongan atención a lo que tú vas a decirles. Y de antemano te damos gracias por la administración de tu Espíritu Santo y toma, Dios mío, control de este momento, de este lugar, de nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Le he titulado a la enseñanza en esta mañana, Actitudes o actitud hacia las posesiones, parte 1. Actitud hacia las posesiones, hacia lo material. En la última enseñanza, Pedro y Juan habían venido, si ustedes se acuerdan, a los hermanos que estaban reunidos, y antes de llegar a ellos, Pedro y Juan habían estado muy ocupados. ¿Se acuerdan? Habían ido al templo y de pronto en el templo encontraron a un cojo quien fue sanado, restaurado por el Señor Jesús. Y entonces la multitud los mira a ellos como pensando en que cómo es posible que esto haya sucedido, y ponían los ojos en Pedro y Juan, y de pronto vinieron las autoridades, pusieron a Pedro y Juan en la cárcel y les sucedieron muchas cosas. Los sacaron de la cárcel. Entonces les ordenaron a Pedro y a Juan no continuar enseñando en el nombre de Jesús. Amén. ¿Y qué sucede? Que ellos, Pedro lleno del Espíritu Santo, dice que les habló la palabra de Dios. Y bueno, y fue tremendo. Se habían convertido 5,000 personas en esa ocasión. Y bueno, después de todo esto, Pedro y Juan les dijeron, ¿no?, de que no podían parar de hacer lo que Dios les había mandado hacer, lo que ellos habían visto. Y entonces, y fueron a los hermanos donde estaban reunidos y les contaron todas las cosas que les habían sucedido. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Se acuerdan? Ellos glorificaron a Dios. Amén. Al oír todo lo que les había sucedido a Pedro y a Juan, glorificaron al Señor y oraron a Dios, oraron que Dios les diera poder para poder hablar con valor, con denuedo la palabra de Dios. Al mismo tiempo le pidieron a Dios que se manifestara con señales, con prodigios, amén, que sanara, que convenciera por medio de señales y prodigios.
Y luego el Señor les responde, ¿no? Les responde con un temblor, el lugar tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban, dice la palabra de Dios, con denuedo. Pero ahora en los próximos versículos miramos la actitud de todos ellos, los creyentes, hacia las posesiones. Amén. Estaban reunidos y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y dice el verso 32, dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todos las cosas en común. Vamos a estar un buen tiempo aquí desarrollando este versículo, pero aquí supongo yo de que todos tenían los mismos pensamientos, todos en la iglesia tenían los mismos intereses, los mismos deseos, los mismos anhelos. ¿Qué es lo que deseaban? Deseaban pues que el mundo conociera al verdadero, a Jesucristo. Amén, ese era el anhelo de ellos. Y entonces todos abrazaban estos mismos deseos. Sus corazones estaban inclinados a buscar al mismo tiempo, a buscar vivir en la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que nadie perezca, sino que todos vengamos al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios, y ellos estaban dentro de la voluntad de Dios, y por eso es que la oración era: Señor, danos poder para hablar. Verso 29, danos poder para hablar, danos denuedo para hablar tu palabra, mientras tú al mismo tiempo continúas haciendo señales, para que el mundo se arrepienta. Y entonces ellos estaban dentro de la voluntad de Dios, dentro de los deseos de Dios. Y porque estaban dentro de los anhelos y deseos de Dios, cada uno se preocupaba por el bienestar de los demás. O sea, el anhelo nuestro, cuando se alinea hacia el deseo de Dios, en realidad Dios va a traer otras situaciones en nuestras vidas, en medio de la iglesia, como obra del Espíritu Santo. Amén. Él empieza a poner en ellos la preocupación del bienestar de los demás. Y qué suave es que nosotros podamos así, de esa manera, operar aquí entre nosotros. Amén. Y la verdad, se los digo de todo corazón, yo lo he podido ver en algunos de ustedes. Amén. Y ojalá de que pueda ser en todos nosotros, para que se conserve la unidad del Espíritu Santo en medio nuestro. Pero todos estaban ahí ocupados por el bienestar de otros, y fueron movidos a ayudar a los más necesitados de la iglesia. Y como digo, lo repito, lo he visto en ustedes, y me da gusto ver lo que desde el principio aquí se ha practicado, y eso es meramente lo que se hace, ¿no? Y Dios bendice esa actitud. Pero ellos vivían aquí en unidad, producto del Espíritu Santo, como lo dice Pablo a la iglesia de los Efesios, allí en el capítulo 4, 1 al 6, y dan vueltecita ahí rapidito a los Efesios 4, 1 al 6. Y aquí dice pues, preso en el Señor, dice el apóstol Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados. Dice, con toda humildad. Amén. La iglesia debe de andar con toda humildad y con toda mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, apoyándose cada uno de ustedes, soportándose, inclusive perdonándose entre ustedes. Y dice en amor, solícitos, verso 3, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Se dan cuenta? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Amén. Tenemos en esta hora, todos los creyentes, esa unidad en nuestras vidas, y es la que se genera hacia afuera. En guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Dice un cuerpo. La razón por qué esto es posible, esta unidad es posible,
De que porque dice el verso 4 que somos un cuerpo en Cristo Jesús. Amén. ¿Te has sentido tú que eres parte de esta iglesia? Amén. Y si eres parte de esta iglesia, somos parte de la iglesia global. Somos un cuerpo en Cristo globalmente hablando, pero somos un cuerpo en Cristo que servimos en esta iglesia local. Dice un cuerpo en Cristo, un espíritu. Amén, un espíritu, el Espíritu Santo que nos habita dentro de nosotros. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Dice el verso 5, un Señor y una fe. Es todo lo que tenemos. Aquí no hay personas de distintos credos, es un solo credo, es Jesucristo. Amén. Es Jesús. Dice un bautismo, un Dios y un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Así que tenemos aquí, esta es la unidad que se genera, que el Espíritu de Dios genera dentro de una iglesia que quiere buscar y vivir en los planes de Dios. Amén. Pero dice en la segunda parte del verso 32, ahí de regreso a Hechos 4, en la segunda parte dice, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Amén. Estaban en primer lugar completamente unidos, cuidándose unos a otros, interesados por el bienestar de los demás. Y luego dice que ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Esto no quiere decir que no eran dueños de sus propiedades. Lo que pienso yo de inmediato es que sus mentes y corazones no estaban como agarrados de las cosas de esta vida. Oh, este es mi vehículo, este es mi casa, este es mío. Y vivir para eso y para conseguir esas cosas. No, el interés de ellos era completamente diferente. Era que el mundo inconverso llegara al conocimiento de la fe, esta unidad, pero ninguno decía ser suyo propio nada, y esto proveyó la oportunidad y el sentir de compartir. Amén. Cuando tú eres suelto, que no eres tan agarrado fácilmente, tú puedes compartir con los hermanos necesitados. Hermanos, esta unidad era una evidencia, y una evidencia maravillosa de la obra del Espíritu Santo en ellos, que cada día se hacía más evidente y más deseada por los creyentes, y era más poderosa. ¿Por qué? Porque esa unidad era la que Dios usaba para mostrarle al mundo que aquí en realidad hay gente diferente. ¿Cuál es la diferencia? Que tenemos una fe, un Dios, un Jesús, el único Jesús, que dio su vida por nosotros. Amén. Esa unidad. Y esa unidad constantemente atrae a los que verdaderamente van a ser salvos. Los atrae. Pero donde hay lo contrario de la unidad, lo que hace es ahuyentar a los hermanos de la iglesia y opacar al mundo la luz que debemos brillar como gente de Dios, personas unidos. Pero Pablo dice que esta es la unidad que nosotros, los creyentes, necesitamos guardar. Esta es la unidad que nosotros necesitamos proteger. En Filipenses 2, 3 y 4. Ahí dice, nada hagáis, Filipenses 2, 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Amén. Nada de las cosas que hacemos debe hacer porque quiero que me vean. Quiero ser escuchado, quiero que me admiren, quiero para que conozcan que yo no soy cualquiera. No, dice que nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad. Tenemos que ser humildes. Dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Haces tú esto? ¿Practicas esto? ¿Miras a los demás, contemplas a los demás como superiores a ti? Porque si lo hacemos de la manera opuesta, nos sentimos superiores a ellos. ¿Cómo los vamos a ministrar? ¿Cómo le daremos al Espíritu Santo la oportunidad de ministrarnos unos a otros? A mí, es más, si yo me muestro superior a ustedes, ni quisieran hablar conmigo, ¿no? ¿Quién se va a abrir? No, necesitamos
estimar unos a otros como superiores a él mismo, dice Filipenses 2:3. Y el verso 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, no mirando esto es mío y pues yo lo encierro, lo guardo, le echo candado y aquí nadie saca un penny, es mío. No, dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. ¿Saben que esta unidad requiere sacrificio? Esta unidad, hermanos amados, requiere sacrificio. Ser de un alma y un corazón es obviamente evidencia de que el Espíritu de Dios está en tu vida, o una de las evidencias, amén. Pero constantemente esto requiere sacrificio personal, requiere hacer a un lado tus propios intereses para enfocarte en ayudar al que necesita. Eso es. Ahora, pero viene una pregunta aquí, una pregunta retórica. ¿Funciona? Estamos hablando de la unidad. Estamos pensando en la manera en que la iglesia creció, se desarrolló. Pero ¿funciona esta unidad aun cuando descuidamos de congregarnos? No me respondan, pero gracias por preguntar. Claro, o sea, ¿funciona la unidad aquí, la unidad del Espíritu, al descuidar de congregarnos? Porque en realidad hay creyentes que se dejan ver una vez al mes. Y no lo digo por ofender a ninguno de ustedes, pero sucede en todo lugar, en toda congregación, en el mundo entero. Que hay muchas personas que se dejan ver una vez al mes o una vez a los 3 meses y no somos constantes en lo que es prioridad. Amén. Y entonces tendrá esta costumbre el mismo impacto que cuando nos congregamos con regularidad, los miércoles, los domingos, cualquier otro día de reunión, porque anhelamos ver a nuestra familia. ¿Cuántos desean ver a la familia? La familia espiritual. Y estar entre ellos y estar con ellos. Una de las cosas que yo no olvido jamás es que antes de la pandemia, ¿se acuerdan, no? Nos íbamos al parque, aquí nomás, a comer. Ahí jugábamos croquet y cualquier otro juego, o nos íbamos a Lirecua, íbamos a bautismos y nos visitábamos con frecuencia unos a otros, y había un convivir totalmente distinto a lo que hoy es. Porque hoy seguimos inclusive contemplando el temor de la pandemia, por lo que ni siquiera nos atrevemos a visitar al hermano. Y algunas veces esa misma costumbre afecta venir aquí a la iglesia. Todavía es una excusa de decir, bueno, es que me estoy protegiendo. Pero saben, las personas que todavía están así amarrados con esta situación, aunque no estoy diciendo no se cuiden, debemos de cuidarnos obviamente, y cuando nos pongan en verde, cuando venga la luz verde, tendremos más confianza. Pero en realidad necesitamos, ya que nos abren las puertas, que estamos en amarillo, necesitamos aprovechar el tiempo, porque no siempre vamos a tener estas grandes oportunidades. Pero las personas que realmente no se congregan con regularidad, ¿qué es lo que terminan haciendo muchos de ellos? Bueno, terminan pensando en que terminan acostumbrando a sus mentes y corazones que la verdad no es necesario ir a la iglesia para ser creyente. ¿Sí? ¿Suena eso parecido? ¿Qué han oído o han pensado? La verdad no tengo que ir a la iglesia para ser un creyente de verdad, un creyente verdadero. No tengo que ir. Muchos descuidan esta necesidad. Se crea una costumbre en ellos y entonces dicen, bueno, es que la verdad no voy a ir a la iglesia hoy. No voy a ir a la iglesia hoy. ¿Saben cuando empezamos a decir cosas así?
es porque estamos perdiendo el interés. Se está rompiendo, se está deteriorando dentro de nosotros el anhelo que antes teníamos. Lo que antes gustábamos ya no es bueno, ya no lo gozamos. Ya buscamos otras cosas que nos atraen. O es que tengo una situación personal que resolver. Y la verdad es que no hay otro día para hacerlo. No hay otro día. ¿Y si nos morimos? ¿Lo vamos a lograr hacer? Aquellos que dicen, no, es que tengo que trabajar el día domingo, y yo no estoy en contra de los que trabajan el domingo, por favor. Pero a veces podemos nosotros decidir por cambios, porque sabemos que lo más esencial y de prioridad es bendecirnos a nosotros mismos viniendo a la iglesia. Porque algunos piensan que es que voy a ir a la iglesia hoy porque voy a complacer al jefe. No. Y le llaman jefe y le llaman lo que sea. No, Él es Dios. Que si quiere hoy nos levanta o nos deja postrados en cama. Y pensamos que ir a la iglesia es un favor que le hacemos a Él. Nosotros somos los beneficiados. Que cuando nosotros ponemos otras prioridades, cortamos esa bendición. Y poco a poco se va secando en nosotros aquel anhelo que antes teníamos. ¿Saben? Entonces esos creyentes terminan creyendo que congregarse no es necesario, terminan creyendo que ir a la iglesia no nos hace buenos creyentes, y en realidad ir a la iglesia, esa es la verdad, no nos convierte en buenos creyentes. Es tu vida, la vida que llevas, la vida que vives con tu Señor Jesús. Es la que determina qué tipo de creyentes somos cada uno de nosotros. Pero necesitamos congregarnos. Amén, porque somos buenos creyentes, espero. Necesitamos congregarnos con frecuencia. Ahora, pensemos. Si la iglesia primitiva no le hubiera dado importancia a esta necesidad, ¿ven? Dice que estaban siempre juntos, comían juntos, partían pan, iban a la iglesia y se reunían en casas. Y pensemos, si nosotros en el momento, si nosotros ocupáramos el lugar allá, o hubiéramos ocupado el lugar de la iglesia primitiva. Pongan atención a esto, es muy importante. Si nosotros hace 2000 años hubiéramos estado allá ocupando ese lugar, con las costumbres de estos tiempos, que no vamos a la iglesia, vamos cuando queremos, no oramos con frecuencia, ni velamos por los demás. Ahora, 2000 años acá, ¿qué tipo de iglesia tuviéramos hoy? ¿Qué piensan? Fuera un desastre. A lo mejor no sé qué fuera de la iglesia. Pero estamos aquí, ¿no? Para aprender y para reconocer que es importante guardar la unidad. Es importante continuar. Eres tú el favorecido o la favorecida. Y obviamente cuando te reúnes, tú bendices a tus hermanos en la fe. Tú bendices a tus hermanos en la fe. Entonces necesitamos guardar la unidad. Amén. Necesitamos guardar la unidad. Necesitamos animar al desanimado. Necesitamos este compañerismo. Y una vez más yo espero que venga el verde para tener más oportunidad y gozarnos juntos. Pero note Hebreos 10, 24 y 25. Ahí el escritor de este libro dice, y considerándonos unos a otros, para estimularnos, y aquí viene una pregunta nuevamente retórica, ¿cómo yo puedo estimular a uno que no está aquí? ¿O cómo puede usted estimular a un hermano que no se acerca, que le huye? Hebreos 10, 24 y 25. Pero ¿cómo podemos estimular a los que no van a la iglesia? No podemos, no se puede. Con mucha más razón aquellos que huyen a contestar el teléfono, la llamada. ¿Cómo podemos ayudarlos? ¿Cómo podemos estimularlos?
Dice el verso 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y una vez más, no podemos exhortarnos si no estamos conectados, exhortándonos. Y tanto más, y esta es la parte más esencial, la razón por qué. Dice, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El día del rapto de la iglesia. El Señor Jesucristo puede venir a cualquier momento y levantar a su iglesia de esta tierra. Y porque ese día se acerca, con mucho más anhelo debemos estar aquí y animarnos unos a otros. Porque si no lo hacemos, esto indica que no te interesa el bienestar espiritual, ni tan solo eso, de los demás. Eso es. Si yo no estoy aquí, si yo estuviera en otro lugar, pues qué interés tengo estar aquí. Pero cuanto más ese día se acerca, por eso es que debemos de estimularnos, debemos de permanecer juntos y de no darle lugar al diablo a que mine nuestra fe y destruya nuestra iglesia. Así que hermanos, les exhorto en el nombre de Jesús a mantenerse unidos, a mantenernos unidos, amén. Porque los tiempos son muy malos. Entonces, la iglesia primitiva era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, pero la última parte del versículo 32 dice que tenían todas las cosas en común. Todas las cosas en común. Ellos reconocían que Dios es el dueño de todas las cosas. ¿Cuántos creen eso? Que Dios es el dueño de todas las cosas. Salmo 24, 1 al 2. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. Él es el dueño. De Él es el mundo y todo lo que en Él habita. Verso 2, porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Amén. Entonces, porque todo pertenece a Dios, amén, porque todo pertenece a Dios, no era algo difícil para la iglesia compartir con los demás. Y cuando nosotros pensamos de la misma manera, bíblicamente, porque entendemos que todas las cosas son de Dios, pues no nos debería de costar compartir con los demás. Amén. No debería de ser una situación, algo que no podamos hacer. Ahora bien, este tema de tener todas las cosas en común no tiene nada que ver con el comunismo de países comunistas. No tiene nada que ver con ellos o con eso. El comunismo no es koinonía. Amén. Koinonía es una frase griega que significa así, estar unidos, en comunión. El comunismo no es koinonía. El comunismo dice, lo que es tuyo es mío. Ámelo, es mío. Por la ley, es la ley. La koinonía dice, lo que es mío es tuyo, pero te lo doy voluntariamente. Quiero compartirlo, quiero ayudarte, quiero mostrar cuánto me importas. Eso es lo que es la koinonía. Sí, el comunismo es de los hombres, la koinonía es de Dios. Y es ese sentir generado por el Espíritu de Dios que habita en cada persona, en cada hombre y mujer, en cada creyente. Donde Dios se mueve para añadir a los que deben de ser salvos. Mire ahí Hechos 2:46 al 47 lo que sucedía al principio en aquellos días. Y ahí dice en el verso 46, y perseverando unánimes, estaban en koinonía, amén. Y perseverando unánimes cada día
que cada día, ¿qué es cada día? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, cada día. Y yo me pregunto, bueno, ¿no trabajaban? Pero dice cada día, me imagino que tenían sus tiempos de reuniones. No es que no trabajaban, sino que tenían sus horas de reuniones. Y dice que perseveraban unánimes cada día, ¿a dónde? En el templo. En el templo. ¿Y qué más hacían? Dice, y partían el pan en las casas. Iban al templo, partían y luego se iban a su casa. Hermanos, necesitamos volver a esa vida nosotros también. Partían el pan en casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Verso 47, alababan a Dios y tenían favor con todo el pueblo. ¿Se dan cuenta? La unidad atraía al pueblo, a los hombres. Y luego así Dios utilizaba este método para añadir. Era Dios añadiendo, no los hermanos forzando, sino que Dios añadiendo. Dice, y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día la iglesia, ¿a quiénes? A los que debían de ser salvos. Simple, ¿no? Nada de complicado. Pero sí es algo que la iglesia necesitaba con fidelidad estar siempre ahí. Entonces, hermanos, cuidemos esta coinonía nosotros. Es de Dios. Amén. La coinonía es de Dios. Para estimularnos unos a otros. Vamos ahora al verso 33. Y dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos, todos ellos. Sí. Esto lo miramos como una respuesta al verso 29, donde Pedro y Juan pidieron que se les diera de nuevo valor de predicar la palabra y que Dios se moviera, que Dios hiciera señales y milagros. Y fue una respuesta de inmediato. Verso 34, así que no había entre ellos ninguno necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido. Podemos ver aquí, dice que todos. Dice que todos vendían sus heredades o casas. Amén. Y traían el precio de lo vendido. Y veo yo como un dar radical. Era un dar necesario, una práctica necesaria para satisfacer las necesidades de la iglesia primitiva. Porque si ustedes recuerdan, cuando el día de Pentecostés, ¿qué sucedió en aquel día? Ahí habían personas de todo lugar, de toda provincia. Y cuando a la predicación del apóstol Pedro, ¿cuántas personas vinieron a la fe? 3,000. O sea, de un solo, muchísima gente. Y ahí habían, entre todos ellos, habían personas con mucha necesidad. Entonces los que tenían propiedades las vendían y traían lo vendido, el precio total de la venta a los apóstoles para ayudar a los más necesitados. Y dice el verso 35, y se repartía a cada uno según su necesidad. Ahora bien, desafortunadamente, hermanos, esta práctica de generosidad pronto fue abusado. Pronto la gente empezó a aprovecharse. Y entonces las cosas de esta generosidad no es algo para aprovecharse, sino es algo realmente para darlo a personas que realmente lo necesitan. Y por eso es que a base de esto, de haber abusado esta práctica, Pablo establece más adelante quiénes deben de ser ayudados y cómo deben de ser ayudados. Y que las personas encargadas de los recursos debían de examinar a las personas si en realidad calificaban para ser ayudadas. Y Pablo estableció reglas.
Por ejemplo, a Timoteo le dice en 1 Timoteo 5:3, honra a las viudas que de verdad lo son. Porque algunas a lo mejor se hacían pasar por viudas, pero no calificaban en el contexto de Pablo como viudas. En 2 de Tesalonicenses 3, 10 al 12, también Pablo dijo de que si uno puede trabajar, debe de proveer para los de su casa. 2 Tesalonicenses 3, 10 al 12, que si uno puede trabajar, debía de proveer para los de su casa. Y 2 Tesalonicenses, bueno, ahí en el verso 10 dice, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¿Ah? O sea que es necesario trabajar, es necesario hacer lo posible. Y cuando ya una vez nosotros trabajamos, ¿qué hacemos? En lo que es posible, ayudamos a donde hay necesidad, ¿verdad? Ayudamos. Pero el que no trabaja es digno que no coma. Y me imagino que habían personas que se aprovechaban, que no trabajaban e iban para que les dieran recursos, ¿verdad? Verso 11 dice, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Supongo que algunos hermanos eran perezosos, como en todo lugar, personas perezosas. En todo lugar, ¿verdad? Sucede eso. Y en el verso 12, ahí mismo, 2 Tesalonicenses 3, dice, a los tales mando y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. También 1 Timoteo 5, 8, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. O sea, una persona que realmente no quiera trabajar, cuando tiene responsabilidades, padre de familia, y obviamente, bueno, aquí no tenemos esa situación, ¿no? Entre nosotros. Aquí en lugar de trabajar menos, creo que hay quienes trabajan mucho, ¿verdad? Pero dice que los que no proveen para los suyos niegan la fe. Luego, en segundo lugar, antes de apoyar a la iglesia, los encargados de los recursos deben de examinar, en realidad, a quién se le presta un recurso o se le da un recurso. Y las exigencias son que sea creyente, que haya criado hijos, que sea alguien que sirve con pasión a la iglesia, ¿verdad? Y cosas así, ¿no? Pero dice en 1 Timoteo 5, 9 y 10, dice, sea puesta en una lista la viuda no menor de 70 años. Imagino, bueno, ¿por qué será que ponen a las 70 años? Quiere decir que entre 60 y 69 las viudas todavía quisieran casarse, ¿no? Y si lo hacen, obviamente el esposo tiene la obligación del mantenimiento, pero Pablo establece bien claro, la viuda no puede ser menos de 70 años. Amén. Que haya sido esposa de un solo marido, o sea que no hayan dado, ¿verdad? Marido y marido y marido. Dice, que tenga testimonio de buenas obras. O sea, alguien que realmente se ocupa por el bienestar, lo que estamos hablando, se ocupa por el bienestar de los hermanos en la congregación. Alguien que es despojado o despojada de lo material. Y dice, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, o sea, se ha servido a la iglesia, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Entonces, parece que la benevolencia para ayudar había sido abusado y por eso Pablo establece normas, reglas. Amén. Pero regreso a
a las experiencias nuestras, ¿no? De que yo he visto en ustedes mujeres, hombres y mujeres maduros que he visto esta parte funcionar muy bien entre nosotros. Y yo le doy gracias a Dios por ello y no alabo al hombre o a la mujer, sino a Jesucristo, porque es el que genera en sus corazones el ayudar donde hay verdadera necesidad. Amén. Les pido de que lo sigan haciendo. Amén. Que sigan creciendo en esa área. Amén. Sigan creciendo y sigan ayudando. Y primero Dios, nuestra manera de convivio, yo espero y creo que pronto va a mejorar. Vamos a gozarnos unos con otros y que se conozcan unos a otros. Amén. Aunque somos poquitos, pero creo que, o me imagino de que nos vemos físicamente, ¿no? Pero en realidad no nos conocemos. Hay personas que entre ustedes que no se conocen, no han platicado, no han convivido, no conocen la manera que cada uno de ustedes piensan, y reunirnos para conocernos es muy bueno. Amén. Orar unos por otros y ayudarnos en lo que sea posible, ¿no? Llegamos al verso 36 y dicen: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre. Este Bernabé, hermanos, este José o Bernabé, era uno de los primeros convertidos a la fe y realmente es la misma persona que acompañó al apóstol Pablo en su primer viaje misionero, en Hechos 13, 1 al 2. Y de acuerdo a Hechos 11, 24, Bernabé también dice la Biblia que era un varón bueno, amén. Un varón de buenas obras, un varón lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Su nombre significa hijo de la profecía que trae consolación. Verso 37 dice: como tenía una heredad. Amén. Y llegamos ahí al final con este versículo, al final del capítulo 5. Pero dice que tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Yo quiero recordarnos a todos nosotros que no existen ninguna normas bíblicas que nos digan o nos urjan o nos autoricen que nosotros tenemos que vender nuestras propiedades porque somos creyentes y que tenemos la obligación de darle de comer a toda la iglesia. ¿Sabes? No hay ninguna enseñanza que nos diga, nos autorice, porque sabemos en primer lugar la salvación es por fe, amén. Es por la fe en Jesús. Pero quiero recordarte que es la manera en que el Espíritu de Dios se mueve. Sí, no hay ninguna manera de que esto sea algo que tenemos que hacerlo, pero es la manera que el Espíritu Santo se ha movido siempre. Amén. En el tiempo actual, podemos ver, de muchos años atrás, personas han donado sus terrenos, cristianos, han donado sus terrenos, han comenzado tal vez alguna estructura, la han terminado y dicen: no, esto es para el Señor, es para su obra, amén. Y el Señor ha cambiado todos sus pensamientos. Por ejemplo, no recuerdo el nombre del lugar donde llevamos a los jóvenes a acampar hace creo unos 2 años, algo así, allá por San Diego de Alejandría. Y allá el dueño de ese lugar donde fuimos y llevamos a nuestros jóvenes, el dueño de ese lugar es alguien que vive en Estados Unidos, según tengo entendido. Y este hombre tenía un gran negocio de fabricación de licores y tenía muchos magueyales, plantas
en todo lugar, y él creo que compró un gran espacio de tierra y tenía la intención de plantar mucho maguey para fortalecer su negocio del licor. Y mandó a hacer unas naves, varias naves, y un lugar, un teatro bien grande, amplio, para más de 100 personas, con un equipo de sonido como de $50,000. ¿Se imaginan? Pero en el proceso de todo esto, el Señor lo alcanza, ¿no? Por lo menos es el testimonio que yo he escuchado. El Señor lo alcanza y le cambia su corazón. Y él se siente totalmente convencido de que él ya no es igual, como lo que cantábamos hoy en este cántico. De que ya no somos igual. Ya el Señor nos cambió por dentro. Y él dice, bueno, y ahora todo esto construido, ¿qué hago con esto? ¿Qué voy a hacer con todo esto? Y el Espíritu de Dios le mostró, úsalo para las misiones, úsalo para los jóvenes, para campamentos. Ay, sí, claro, todo cambió. Si nosotros encontramos información, historia acerca de cómo es que existen tantas iglesias, tantas estructuras en países latinoamericanas, en el centro y en el sur, muchas de esas estructuras y edificios han sido edificadas por personas que dedicaron su tiempo, sus finanzas y dieron recursos para la expansión de la obra del Señor. Amén. Entonces, quiero continuar diciendo que esa es la manera que el Espíritu de Dios se mueve hasta hoy. No existe ninguna exigencia que nosotros debamos hacerlo. Pero si el Espíritu de Dios nos dice, pues ¿qué vamos a hacer, no? Ahora debemos de asegurarnos que sea el Espíritu de Dios quien nos dice, quien nos dirige. Porque si nosotros lo hacemos de nuestra propia cuenta, el próximo domingo miraremos los primeros versículos. ¿Qué es lo que le pasó a Ananías y a Zafiras cuando ellos hicieron las cosas no con el corazón correcto? Cada vez que nosotros hacemos algo con el corazón correcto es porque el Espíritu de Dios lo puso y debemos hacerlo. Amén. Así que Dios es quien da los recursos espirituales, y quiero decir esto de que nosotros a lo mejor no tengamos nada que donar, ¿verdad? La iglesia, no tenemos recursos muchos o quizás muy poquito, pero pero podemos dar al Señor lo que Él nos ha dado. ¿Qué es lo que Él nos ha dado? Nos ha dado salvación. Y no estoy diciendo que regalamos la salvación, pero que lo que Él nos ha dado lo hacemos disponible para que los inconversos vengan a la fe. Dios nos ha dado tiempo, nos ha dado talentos, amén, y podemos poner a su servicio los recursos que Él nos ha dado, amén. ¿Para qué es esto? Para que los inconversos vengan a la fe y sean salvos. Así que, hermanos, termino con estas palabras. Necesitamos guardar la unidad, amén. Necesitamos guardar la unidad, amén. Necesitamos velar unos por otros. No dejemos de congregarnos. No dejemos que se convierta en una costumbre el hecho de quedarnos en casa un par de veces en el pasado. No creamos una costumbre en nosotros. Animémonos unos a otros. Busquemos razones y motivos para comer juntos. Amén. Y oremos juntos, aún en nuestras reuniones de comida. Oremos juntos con el hermano que nos visita. Así que el Señor les bendiga. Vamos a cerrar nuestros ojos y orar. Querido Padre, yo te doy gracias por la enseñanza de este momento, de esta tarde, Dios mío. Quiero darte gracias, Padre, por la unidad del Espíritu, de tu Espíritu, Señor. Sabemos que el mundo se reúne, se congrega, pero las reuniones de ellos son diferentes. Son reuniones de muertos. Se congregan para beber alcohol, para hacer drogas, para divertirse en la carne y llenarse de pecados, Señor, y vivir en pecado. Y tienen una unidad totalmente diferente, una unidad muerta.
donde los muertos se congregan. Pero Dios, nuestras reuniones son reuniones de vivos, que antes estuvimos muertos y ahora estamos vivos en el Señor Jesús y por el Señor Jesús. Porque un día Él dio su vida por nosotros y tomó nuestra muerte, tomó nuestros pecados y los llevó hacia la cruz, para que ahora nosotros, por medio de la fe en Él, tengamos esperanza y vida eterna. Y Señor, he aquí un puñado de hermanos y hermanas y hermanos, que han sido regenerados, que han sido salvados por la gracia de Jesucristo. Y que ahora, Señor, porque tu Espíritu habita en nuestras vidas, tenemos y queremos tener todas las cosas en común. Tenemos una sola fe, tenemos a un mismo Dios, a un mismo bautismo. Y te damos gracias, Dios eterno, porque tú eres el que bendices nuestra unidad, la desarrollas para que el mundo crea y conozca que en Jesucristo hay vida y vida eterna. Y en cuanto a los recursos materiales, tú eres nuestro proveedor. No nos preocupamos por el mañana, porque si tú levantas una iglesia, tú la sostienes, Padre mío. Y aunque no hayan en el momento actual donaciones hacia nosotros acá, Padre, no nos quejamos de eso, porque tú eres bueno. Y Señor, queremos que tú te sigas moviendo aún en esa área, Dios eterno, de proveer siempre lo suficiente para el desarrollo de este ministerio. Y así que, Padre, bendice a nuestros hermanos hoy, guarda sus vidas, llévalos con bien a casa, que practiquen esa unidad con sus familias. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie. Un mismo Señor, una misma fuente, y es tu palabra nuestro alimento, la luz que guía nuestro andar. Un mismo Señor, una misma fuente de inspiración, y es por tu gracia que somos hoy hijos de Dios, unidos en Jesús en un mismo sentir, que el mundo pueda ver que somos uno en ti. Danos un mismo corazón, que reflejes tu amor. Hoy haznos uno en ti. Un mismo Señor, una misma fe, y es tu palabra nuestro alimento, la luz que guía nuestro andar. Un mismo Señor, una misma fuente de inspiración, y es por tu gracia que somos hoy hijos de Dios, unidos en Jesús en un mismo sentir, que el mundo pueda ver que somos uno en ti. Danos un mismo corazón, que ejerce tu amor. Hoy haznos uno en ti. Unidos en Jesús en un mismo sentir, que el
mundo pueda ver que somos uno en ti. Danos un mismo corazón, que pueda verse tu amor. Hoy haznos uno, uno en ti. Hoy haznos uno, uno en ti. Hoy haznos uno, uno en ti.